En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 17 de 100 años de soledad y que remite básicamente a la necrosis de una sociedad humana que se encuentra en una situación prácticamente terminal debido a la falta de Estado, a la falta de una organización política bajo la fórmula del Estado. ¿Cómo se expresa en este capítulo el deterioro de una sociedad política que, desposeída de Estado, se convierte simplemente en una sociedad humana desorganizada, decrépita y necrótica, diríamos? La palabra que vamos a utilizar aquí para designar este hundimiento de lo que es Macondo, una sociedad humana desorganizada políticamente, carente de Estado, carente de la matriz que en un momento dado hizo posible lo que en sus tiempos de esplendor fue, ni siquiera en sus tiempos de esplendor fue algo particularmente valioso, porque no supo aprovechar los recursos de los que dispuso, pero en estos momentos se encuentra en una etapa de necrosis, de decrepitud, y esta decrepitud se expresa sobre todo con el desfile de los muertos, el desfile de la muerte de los que fueron sus principales protagonistas. En este capítulo vamos a asistir a la muerte de la matriarca, a la muerte de Úrsula Iguarán, una de las fundadoras, por no decir que la fundadora, esencialmente, junto con su marido José Arcadio Buendía, de Macondo. ¿Qué es lo que hace que una sociedad humana, organizada políticamente, se deteriore hasta su disolución? Aquí estamos a 4 capítulos del final. Es decir, estamos a 4 capítulos de la destrucción definitiva del nihilismo de Macondo, que podríamos interpretar, todavía no conocemos cuál será el futuro de la hispanidad de aquí hasta su disolución, pero podríamos interpretar también como la desaparición de la hispanidad. Es decir, cuando una sociedad humana está desorganizada políticamente y carece de Estado, pues está condenada no a no tener ya una segunda oportunidad, como concluyen las palabras del narrador de 100 años de soledad, sino simplemente a ser devorada, a ser depredada por otros estados que están mejor organizados políticamente que los estados que forman parte de la hispanidad. Esto es lo que ocurre en la situación en la que estamos, pero todavía hay personas que, siendo conscientes de esto, sabemos que hay que enfrentarse a esta situación a menos que optemos por la disolución, por la desaparición. Es difícil acabar con 600 millones de hablantes de lengua española, pero si renunciamos a la voluntad, pues pondremos mucho más fácil que este proceso de disolución, que este proceso de desaparición, pues tenga lugar. ¿Cuál es la fórmula política más solvente para organizar un Estado? Se han utilizado muchas fórmulas políticas a lo largo de la historia. Actualmente vivimos atolondrados por la democracia. La democracia es uno de los sistemas políticos más orgullosos de los que existen y de los que han existido nunca, porque la democracia, como ya hemos dicho con anterioridad, considera que no hay un sistema político alternativo a él. Y en este punto incurre en lo que incurren casi todos los totalitarismos. Los totalitarismos niegan funcionalmente la operatoriedad de cualquier sistema político alternativo. La democracia trata de diluir la operatoriedad de cualquier sistema político alternativo dentro de sí misma, jactándose de que es absolutamente imposible de que exista otro sistema político más valioso, más competente, más acertado que la democracia, y se ampara para afirmar esto en el éxito del comercio. Claro, este es un argumento que cae por tierra inmediatamente desde el momento en que un Estado como la República Popular China tiene un éxito comercial que no alcanza ninguna democracia occidental. Por lo tanto, hay que revisar esta jactancia, no estos argumentos, porque ni siquiera son argumentos, sino simplemente hay que reconsiderar esta jactancia en virtud de la cual la democracia se considera como una expresión de supremacismo o de fundamentalismo, como diría Gustavo Bueno, de poder. Es decir, después de la democracia no hay nada, y esto no es cierto. Es decir, la democracia es una fórmula política que irá al contenedor de la historia, irá al basurero de la historia más tarde o más temprano, y un hecho que todavía no se ha interiorizado es el fracaso actual de la democracia. Es decir, estamos en una época
en la que, del mismo modo que Gorbachev en su momento trató de llevar a cabo una perestroika, una reforma de lo que era el comunismo de la Unión Soviética para hacerlo sobrevivir, ahora estamos en una época en la que se podría llevar a cabo una perestroika de la democracia para hacerla sobrevivir. Es decir, esta supervivencia es una supervivencia pírrica, es decir, a la democracia le quedan realmente 2 telediarios. Lo que no sabemos es en qué momento la democracia se va a transformar en otra cosa, porque no es que la democracia desaparezca, es que la democracia se transformará en otra cosa, la democracia dará lugar a otra cosa. Cuando hablamos de democracia es necesario también especificar de qué democracia estamos hablando, si de la democracia ateniense, si de la democracia norteamericana, esclavistas, una y otra, si de la democracia posmoderna actual, etcétera, etcétera. Estamos hablando naturalmente de la democracia posmoderna actual y la gente no ha interiorizado todavía que esta democracia ha fracasado. Esto es un fracaso como fórmula política por muchísimas razones que a la vista de todos están, y si no se quieren ver esas razones, pues no hay problema. La democracia fracasará igual ante nuestra ceguera colectiva o ante la ceguera de algunos. El caso es que una sociedad organizada políticamente como la de Macondo, al margen de un Estado, está condenada a perecer porque no tiene capacidad para sustentarse por sí misma. Es decir, desde el momento en que los gringos abandonan la explotación bananera y disponen que durante 4 años 11 meses y 2 días llueva de manera torrencial y desoladora, destruyendo la población, esta gente, los macondinos, no tienen ninguna capacidad de reacción ante el imperialismo depredador gringo y no tienen tampoco ninguna capacidad para generar sus propios modelos de vida o sus propias iniciativas de vida. Y lo vamos a ver en este capítulo como esto se ilustra clarísimamente y no es más que una expresión de lo que puede ocurrir con la hispanidad. Nosotros siempre interpretamos la literatura implicándola en el presente y haciendo inteligible el presente a través de lo que los textos literarios plantean desde el momento en el que las ideas objetivadas en los materiales literarios nos exigen este enfrentamiento dialéctico con los hechos presentes, que son los que de alguna manera determinan como un combustible lo hace el funcionamiento del motor de la inteligencia. En este caso, el funcionamiento del motor de la inteligencia literaria ejerciendo una crítica del racionalismo literario, una crítica de la razón literaria. Este texto, este capítulo, comienza con las siguientes palabras. Úrsula, la matriarca, la protagonista, Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Porque, claro, como se ha dicho en otras ocasiones, en el propio texto, nadie se muere cuando debe, sino cuando puede, ¿no? Es decir, hay gente que debiera morirse mucho antes y no se muere, y hay otros que no debieran morirse nunca y sin embargo se mueren más tempranamente, etc. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años, fíjense aquí el giro anglosajón, habría que decir que durante más de 3 años, y no por más de 3 años, esto es gramática anglosajona, que está muy implantada en la prosa de Márquez. Por más de 3 años había quedado para juguete de los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabes que le habían colgado por todo el cuerpo. Y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. Es decir, que mejora de alguna manera para fallecer. Ahora, esta mujer había sido prácticamente una muñeca en manos de Arcadio, el último de los supervivientes, podríamos decir, Aureliano, el último Aureliano, el último de todos, el que va a ser el padre de Colita de Cerdo, del último Colita de Cerdo, y Amaranta Úrsula, que será su tía. Estos niños de pequeños juegan como si fueran hermanos, cuando uno es sobrino de la otra, y convierten a la matriarca en un auténtico fantoche, en un fantoche humano, casi en una criatura valleinclanesca completamente, lo cual remite al deterioro de unas formas de vida en la familia en la que los mayores de esa familia, que deberían tener un uso de razón, pues están permitiendo que la tatarabuela acabe convertida en un auténtico fantoche humano, casi en los restos de un fantoche humano. Ella no necesitaba ver para darse cuenta de que los canteros de flores, cultivados con tanto esmero desde la primera reconstrucción,
habían sido destruidos por la lluvia y arrasados por las excavaciones de Aureliano II. Nótese de nuevo la pasiva. Habían sido destruidos por la lluvia. No hay apenas oraciones en voz activa en 100 años de soledad. Los muebles flojos y descoloridos, las puertas desquiciadas y la familia amenazada por un espíritu de resignación y pesadumbre que no hubiera sido concebible en sus tiempos. Esta frase es importante porque remite al hundimiento de lo que es esta sociedad política. Un espíritu de resignación y pesadumbre que no hubiera sido concebible en sus tiempos. No, desde luego en los tiempos de Blas de Lezo la resignación y la pesadumbre no eran compatibles con la civilización hispánica. Esto vino después. Y sobre todo llega con sistemas políticos propios como la democracia, es decir, con el nuevo régimen. La historia de España es una historia de guerras civiles que en el antiguo régimen no se dieron. Se dieron guerras pero no civiles. Se dieron guerras para implantar la civilización hispánica en otros territorios que eran territorios de barbarie, que era como se consideraba el norte de Europa, los bárbaros, en definitiva, los que carecían de una civilización. Y el paso del tiempo no ha demostrado que esta civilización fuera mucho mejor, porque realmente meter a la gente en reservas o en campos de concentración tampoco remite precisamente a las formas de vida más civilizadas, porque si algo tienen en común los nazis con Moctezuma es la cantidad de crímenes que unos y otros cometieron arbitrariamente. Y eso es algo que se suele olvidar. No es que haya fracasado España o la hispanidad, ha fracasado la democracia, que son cosas muy diferentes. Y yo estoy absolutamente convencido de que España sobrevivirá a la democracia por el hecho absolutamente fundamental de que la democracia es un accidente de la historia y España es una realidad mucho más duradera en la historia de lo que pueda ser cualquier forma de democracia. Y si no, vivan lo suficiente para decirme que no. Si viven lo suficiente para decirme que no, muy bien, y si no, se callan. El caso es que Úrsula advierte la resignación y la pesadumbre que no hubiera sido concebible en sus tiempos. Sus tiempos también son los actuales, porque aún no se ha muerto, pero hablamos, es una hipálage, es decir, hablamos de los tiempos de su juventud. Se estaban socavando los cimientos de la casa, es lo que se advierte, se estaban socavando los cimientos de la casa de la hispanidad, no solo de la casa de ellos, es decir, los cimientos de la casa, los cimientos de Macondo, los cimientos de la civilización que los hizo posibles, en definitiva. Pero es que aún hay más frases de advertencia acerca del deterioro de la vida social, de la vida política de los macondinos, que son, en definitiva, un conjunto de personas que pueden tomarse como referencia. Yo no digo que Macondo sea un referente o un reflejo de la historia de la hispanidad. Digo que puede tomarse como un reflejo, como un referente de la historia de la hispanidad en estos momentos, ¿no? Yo no estoy forzando la literatura, sino que estoy planteando una interpretación de la literatura que nos remite al presente y que nos cita dialécticamente con los conflictos actuales a los que tenemos que dar, no en la ficción literaria, sino en la realidad de la vida, una solución. De manera que lo que estoy haciendo es interpretar la literatura para hacer más comprensible y más inteligible la realidad en la que vivimos, no para fosilizar la literatura, sino para actuar operatoriamente sobre la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, aquí no estamos analizando la literatura como si la literatura fuera una autopsia o como si fuera un fósil, sino todo lo contrario. Estamos utilizando la literatura como un instrumento para penetrar en la realidad actual, para conocerla mejor y para actuar sobre ella con una intencionalidad meliorativa, es decir, con el propósito de advertir en este contexto de los enemigos que sigue teniendo la hispanidad, que en este caso los enemigos de la hispanidad somos nosotros. Es que el enemigo está dentro, como se dijo en cierta ocasión. Esto los de Gijón saben a qué me refiero. El enemigo está dentro. No es posible vivir en esta negligencia, advierte Úrsula. No es posible vivir en esta negligencia. Evidentemente, parece que nos estamos cruzando de brazos mientras estamos perdiendo por goleada. Es decir, ¿qué estamos haciendo para evitar que los enemigos del español, los enemigos de la hispanidad, campen por sus respetos en nuestra propia casa, en nuestro propio país, en nuestro propio Macondo, ¿no? A este paso terminaremos devorados por las bestias, dice Úrsula Iguarán. Pues sí, a este paso terminaremos devorados por las bestias. Pero es que en este caso, las bestias, los bárbaros, no son los extranjeros. Es que los bárbaros somos nosotros, porque hay una parte de nosotros que ha decidido destruir aquella civilización de la que todos procedemos
y que en definitiva nos ha hecho posibles, en definitiva, porque claro, dividir una civilización en trocitos, en partes, tratando de justificar que cada una de estas partes tiene una originalidad específica que no tiene que ver con las otras partes, además de ser un absoluto disparate, es un idealismo que no solo nos aleja de la realidad, sino que nos cita con una tragedia, indudablemente, porque esto es un conflicto que no tiene por qué resolverse en términos bélicos, sino que hay conflictos que se resuelven en términos pacíficos. Se puede ganar la guerra y perder la paz. Que se lo digan a Inglaterra o a Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Es inconcebible que las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, como fueron Inglaterra, Francia o la Unión Soviética, hayan perdido 50 o 60 años después la paz. Inglaterra se sale de la Unión Europea y resulta que quien perdió la Segunda Guerra Mundial, que es Alemania, es un país que trata de, desde su hegemonía genuinamente protestante, pues controlar el poder de la edad contemporánea con la alianza de los Estados Unidos. Lo cierto es que se van a ir los dos al garete, tienen dos telediarios también, porque el poder de la República Popular China es absolutamente incontrarrestable, Ya he dicho en muchas ocasiones que lo único que puede salvaguardar a la hispanidad de la omnipotencia de la República Popular China cuando definitivamente se imponga sobre la totalidad del globo terráqueo es la seducción que los valores de la hispanidad, que no ha alcanzado ninguna otra cultura ni ninguna otra civilización en Occidente, puedan seducirlos de tal forma que los preserve, porque China no es un país que esté dispuesto a preservar ningún tipo de cultura ajena. Pero yo confío que el poder seductor de la civilización hispánica y de los contenidos de la hispanidad, particularmente de los de la literatura, puedan seducir a una civilización como la China hasta el punto de que los preserve frente a otros, de la misma manera que Grecia sedujo a Roma y Roma preservó los valores de la civilización griega en el seno de su propia civilización. Es la única esperanza que tiene la hispanidad, porque por lo demás está absolutamente todo perdido, Si los chinos realmente conocieran el valor de la literatura española, sería lo único que conservaran dentro de la estructura de su propia concepción cultural y política. Y yo espero que los hispanistas chinos sean conscientes del valor de la literatura española y desde luego tengan poder suficiente para preservarla dentro de lo que será en muy poquitas décadas el éxito de su régimen político. Cuando hablo del éxito de su régimen político no quiero decir que su régimen político sea el mejor. Lo que ocurre es que su régimen político será el único que se pueda imponer, porque la democracia es una caquita, y las caquitas tienen como destino cuchar los prados. Si no saben lo que es cuchar, búsquenlo por el diccionario. Sirve pa' cucho, como decimos en Asturias, de estiércol, en definitiva. Ese es el destino de la democracia, estercolizar el futuro, porque el presente ya lo ha estercolizado bastante. No es posible vivir en esta negligencia. A este paso terminaremos devorados por las bestias. Pues eso aplíquenselo a ustedes que hablan español, porque si no acabarán hablando otra cosa, y no chino precisamente. El caso es que otro de los personajes, José Arcadio II, el que había sido líder sindical, se recluye en el cuarto de Melquíades y se pasa la vida leyendo manuscritos que no comprende. Este es otro personaje que representa claramente una patología, una locura. Se recluye del mundo. Lo que ocurre es que en lugar de irse a un convento de clausura, como se fue Meme Buendía, la que copuló con Mauricio Babilonia, pues se va a la caseta, al tendejón de Melquíades, y allí se dedica a leer manuscritos que no comprende, y trata de hacer algunas clasificaciones hasta donde su parva inteligencia se lo permite. José Arcadio II seguía releyendo los pergaminos, los de Melquíades. Lo único visible en la intrincada maraña de pelos eran los dientes rayados de lama verde y los ojos inmóviles. Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta, trató de sonreír y sin saberlo repitió una antigua frase de Úrsula. «¿Qué quería?», murmuró. «El tiempo pasa». «Así es», dijo Úrsula, «pero no tanto». «No, el tiempo pasa, pero no tanto, no que va».
La simple idea de abandonar el cuarto de Melquíades, que le había proporcionado la paz, aterrorizó a José Arcadio II. Es decir, padece ya agorafobia, es decir, no es capaz de salir de, de ese cuarto, de esa habitación, porque a pesar de haber sido líder sindical, a pesar de haber sido capataz, trabajando para los gringos, ahora no es capaz de salir de un cuarto, de un tendejón. Es decir, es como un monje de clausura, es alguien que ha renunciado a la vida porque, incapaz de vivir en una sociedad, adopta la vida sectaria, en este caso la vida sectaria reducida a la mínima expresión posible, al conjunto unitario, yo conmigo mismo. Es decir, es un hombre incapaz de relaciones sociales. Gritó que no había poder humano capaz de hacerlo salir, porque no quería ver el tren de 200 vagones cargados de muertos que cada atardecer partía de Macondo hacia el mar. Son todos los que estaban en la estación, gritaba, 3408. Solo entonces comprendió Úrsula que él estaba en un mundo de tinieblas más impenetrable que el suyo, tan infranqueable y solitario como el del bisabuelo. Es decir, que en esta genealogía, en esta familia, acaban todos como lo que son, psicópatas, tarados, perdidos. Es curioso que todos estos aurelianos hayan sido siempre muy valientes para matar, muy valientes para dar muerte, pero muy cobardes para dar vida. Han sido muy valientes para matar, pero muy cobardes para vivir. No es capaz de salir de un tendejón. O sea, fue capaz de ser capataz, valga la redundancia. Fue capaz de ser líder sindical. Fue capaz de animar a la gente a protagonizar revueltas, conflictos y revoluciones que fracasaron todos. Como su abuelo fue capaz también de... o su tío abuelo fue capaz de organizar 32 guerras civiles y perderlas todas. Es decir, son muy valientes para matar, pero son muy cobardes para vivir. No son capaces de construir absolutamente nada. Y acaban todos amarrados a un castaño, recluidos en un tendejón o haciendo, para deshacerlos después, pescaditos de oro. Es decir, una cosa ridícula completamente. Es decir, un montón de gente que no sabe hacer nada. Es como el que está todo el día trabajando y no hace nada. No quiero decir, no quiero identificar actividades profesionales que se pasan todo el día trabajando, cubriendo papeles, elaborando informes, corrigiendo exámenes, haciendo calificaciones, publicando cartas de recomendación, formando partes de tribunales de aquí y allá, haciendo posiciones y no hacen nada. O sea, realmente al final dices tú, bueno, esta persona se ha pasado 30, 40 años trabajando de esta manera y ¿cuál es el resultado? O sea, el mundo sigue igual de deficiente que antes de todos los 30 o 40 años de trabajo que ha hecho esta persona, que no han servido absolutamente para nada. Pero bueno, ahí está. Y luego, naturalmente, tenemos siempre las interpretaciones de la crítica literaria, que son geniales, porque la crítica literaria es como el festival de Porky, es decir, siempre pone la nota de humor en la interpretación literaria. La crítica literaria es como el gracioso en el teatro español del siglo de oro, ¿no? Siempre viene a contar el chiste dentro de la interpretación literaria. Es como el personaje de humor de las películas norteamericanas. Es como los hermanos Marx. Siempre cuentan chistes malos. Personalmente nunca le vi la gracia al humor de los hermanos Marx, ¿no? Realmente siempre me pareció un humor para tontos. Sin embargo, la inversión de las réplicas, dice el crítico, manifiesta que el tiempo, a pesar de la circularidad, y claro, era para decir, ¿y desde cuándo el tiempo es circular? Desde que la gente ya cuando va por el capítulo 17, como ha leído 17 veces que el tiempo es circular, pues ya da por supuesto que es circular. No, esto es como lo de Goebbels, tú miente hasta que ya la mentira sea imborrable. A pesar de la circularidad, no pasa por donde había primero pasado, o sea que es una circularidad que se va desplazando, ¿no? Einsteiniana, diríamos, es una circularidad no newtoniana, sino einsteiniana. Esto que queda muy bien, esto ni Derrida se lo hubiera dicho. El concepto de la temporalidad en 100 años de soledad es de una circularidad einsteiniana, no newtoniana. O podemos decir que es una circularidad copernicana, no tolemaica, que queda también muy bien y nadie entiende absolutamente nada de lo que se quiere decir. Eso es la crítica literaria. Entonces, la figura del tiempo mítico en 100 años de soledad sería más bien una espiral. Yo no sé si es que los críticos ya presienten que se van acercando al rabo de cerdo final y entonces ya tienen una concepción helicoidal o espiridal de la temporalidad, o no me explico qué, porque resulta que primero el tiempo era circular, ahora es
como una espiral, claro, ¿y por qué no ortogonal o pentagramático o helicoidal o de cualquier otra configuración geométrica, ¿no? Porque es curioso. Es curiosa las formas de la tontería en la interpretación crítica de Cien años de soledad, es muy curioso. Entonces, además hablan de la figura del tiempo mítico. ¿Y dónde está el tiempo mítico en Cien años de soledad? Hay un tiempo del discurso y un tiempo de la historia, un tiempo de la realidad y un tiempo literario, un tiempo mítico. ¿Dónde está la mítica de Macondo? ¿Dónde está la mitología de Macondo? Nunca hubo mitología en Macondo, nunca hubo nada de esto, más que en la imaginación de la gente. En la imaginación de los críticos literarios, que tratan de escribir una novela alternativa a la de Márquez, a medida que interpretan la de Márquez. El caso es que estos personajes enloquecen completamente. Ninguno de sus descendientes había heredado la fortaleza de Úrsula y Guarán, dice el narrador. Aureliano II, vamos al hermano de José Arcadio, Aureliano II andaba de casa en casa ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tizas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes, y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud y la mayoría por compasión. Es decir, este hombre que había empapelado su casa por dentro y por fuera, todas las paredes, por dentro y por fuera, con billetes de a peso, este hombre que había derrochado champaña, que había derrochado a sus animales, que había hecho banquetes y parrandas inconmensurables, hoy día anda por ahí vendiendo estampitas, a ver si alguien se las compra para poder vivir y sobrevivir. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvieron para que el propio Aureliano II descubriera cuánto habían decaído sus ánimos y hasta qué punto había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los 120 kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió la elefanta, ¿se acuerdan de aquel duelo de trogloditas?, se habían reducido a 78, aún así son unos cuantos. La candorosa y abotargada cara de tortuga se le había vuelto de iguana, y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Bien, lo que anda es cerca ya de la muerte, como su propio hermano. En el insomnio que les dejaban las malas cuentas, se preguntaba qué había pasado en el mundo para que los animales no parieran con el mismo desconcierto de antes, por qué el dinero se desbarataba en las manos y por qué la gente, que hacía poco tiempo quemaba mazos de billetes en la Cumbiamba, consideraba que era un asalto en despoblado cobrar 12 centavos por la rifa de 6 gallinas. Y en esta situación estamos, una situación de miseria y de acabamiento. Y se lamentaba de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida a él y a Petracotes. No es que tengan soledad compartida, es que no son capaces de explicarse la situación en la que viven, que son cuestiones muy diferentes. Una cosa es la soledad compartida y otra cosa es ser incapaz de comprender los sentimientos que tienen, porque cuando en una sociedad como la nuestra vivimos bajo la exaltación de la llamada inteligencia emocional, que ni es emocional ni es inteligente, sino simplemente es una frase para hacer picar a la gente, es decir, es un anzuelo con cebo. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos declarando que ni sabemos lo que es la inteligencia, ni sabemos lo que son las emociones. No hay inteligencia emocional, porque es que no hay inteligencia no emocional, es decir, la inteligencia está dada en el ser humano que tiene inteligencia, y las emociones están dadas en el ser humano que tiene emociones. Hablar de inteligencia emocional es hablar lo mismo, es decir, lo mismo que cara con ojos. Es decir, los ojos deben estar en la cara, no pueden estar ni en los pezones, ni en los genitales, ni en otro lugar. Entonces, claro, la inteligencia está depositada en un cuerpo humano que, además de tener inteligencia, gusto, olfato, tacto, etc., pues tiene también emociones. De tal forma que inventarse un concepto tan ridículo, tan estúpido como el de inteligencia emocional no tiene más finalidad que comercialmente poner a la venta un determinado tipo de producto, con frecuencia pedagógico, terapéutico, psiquiátrico, psicológico, para de esta manera captar la atención de la gente que no sabe lo que es la inteligencia emocional y se decanta por ello. Entonces, claro, naturalmente, pues habrá un montón de gente que esté oyendo esto ahora mismo y que considere que les estamos arruinando el negocio, porque claro, hablar de inteligencia emocional es, en términos desmitificadores, porque es un timo, es vender una bula, o sea, es como el buldero de Lazarillo, el buldero de los cuentos de Canterbury, pues esto es evidentemente dinamitarles el negocio. No, no se pretende dinamitar
dinamitar el negocio de nadie, simplemente lo que se pretende es poner al descubierto un timo completamente, porque eso es como decir el cerebro piensa, el cerebro no piensa, piensa el ser humano que tiene cerebro, porque de hecho una prueba de que el cerebro no piensa es que si extraemos nuestro cerebro del cráneo y lo colocamos sobre una mesa, el cerebro deja de pensar, y probablemente quien haga esto ya habrá dejado de pensar antes. Es lo mismo que el ojo no ve el ser humano que tiene ojos sanos en un estado adecuado, pero claro, si quitamos los ojos y nos exoculamos y quitamos los ojos de la cara y los colocamos encima de una mesa, el ojo no ve nada, porque el que ve es el ser humano que tiene ojos, y no hablemos ya si hablamos de los órganos genitales, es decir, copula el ser humano, no los órganos genitales del ser humano. De hecho, si colocamos los genitales encima de una mesa, los genitales no copulan por sí mismos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y no, supongo que no será necesario poner más ejemplos para demostrar que la inteligencia emocional no existe fuera del cuerpo humano, donde existen emociones e inteligencias. Son expresiones ridículas propias de un mundo posmoderno que se inventa productos para venderlos, y naturalmente el éxito de estas ventas depende de la ignorancia sistematizada de la población, porque una población debidamente educada y debidamente formada no comulga con estas ruedas de molino, es decir, no se le toma el pelo de esta manera. Pero ustedes piensen que si hay una educación científica, una educación académica, una educación escolar, intelectual, que está programada sistemáticamente y estatalmente, no en España, sino en todo Occidente, para generar un montón de gente incompetente, es porque esta gente incompetente no es que resulte más fácil de manipular, es que son consumidores natos, porque no reflexionan sobre lo que compran directamente. Y además se les introducen un montón de complejos, de problemas psicóticos, patológicos, para hacerlos mucho más drogodependientes de las ideologías dadas en el contexto, ¿no? Y claro, la crítica literaria no ayuda mucho, porque fíjense ustedes cómo interpreta la crítica literaria esto de la soledad compartida entre dos ancianos que llevaron una vida marital hasta ese momento. Entonces, dice el crítico literario se pregunta, ¿el amor definido como soledad compartida será amor de veras? Se pregunta el crítico literario, ¿Negaría el caso de Aureliano II y Petra Cotes la afirmación de Gabriel García Márquez, repetida por muchos críticos, según la cual la única pareja que sabe lo que es el amor en 100 años de soledad es la última? Es decir, el tío y la sobrina que copulan, y de esa copulación nace el rabo de cerdo. Bueno, nace el rabo de cerdo, no, nace una criatura con rabo de cerdo, vamos a ser precisos. Debe considerarse que el amor, soledad compartida, medio, soledad compartida, se encuentra demasiado tarde en la vida de estos personajes como para calificarse de amor pleno. Yo no sé qué saben del amor los críticos literarios, pero me da la impresión de que como sepan del amor tanto como de literatura, mejor se dedicaban, no sé, a hacer pasteles, que yo no me comería, pero bueno. Y llegaron a ser felices, dice el narrador de Petra Cotes y de Aureliano II, y llegaron a ser felices. Todavía cuando eran dos ancianos agotados, seguían retozando como conejitos y peleándose como perros. Podría haber dicho como perritos, para que quedara mejor, pero no, retozan como conejitos y se pelean como perros. Eso se llama senilidad e infantilismo, todo confitado con felicidad. Me parece muy bien que sean felices como conejitos y como perritos, pero vamos, es una ridiculización impresionante. Pero para ridiculización de la vejez, la que hemos visto en Úrsula y Guarán, que estaba convertida completamente en una muñequita en manos de sus sobrinos. Fernanda de Carpio, que vuelve a aparecer aquí, que es la nueva matriarca, la matriarca final. Fernanda de Carpio puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnas, pero se negó a permitir que Aureliano, el hijo bastardo de Meme y de Mauricio Babilonia, asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto, la madriguera donde lo tenía oculto. Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él, el niño, cazaba lombrices y torturaba insectos en el jardín. Recuérdese que Amaranta Úrsula y este niño, que se criaron casi como hermanos y que son tía y sobrino, pues serán al final los padres del último buen día
con rabito de cerdo que será comido, será devorado por las hormigas. El caso es que Úrsula Iguarán, la matriarca, sigue deteriorándose, y en todo este entorno no hay ninguna presencia de nada que políticamente, que estatalmente resuelva la situación, porque el deterioro de esta familia es el deterioro generalizado de todos los macondinos, es decir, de todos los que forman parte de esta comunidad. El viento cálido que sucedió al diluvio e infundió en el cerebro de Úrsula las ráfagas eventuales de lucidez había acabado de pasar. No volvió a recobrar la razón. Es decir, Úrsula pierde la razón, pero no por causas patológicas, sino por causas naturales, por senilidad, no por psicopatías, como es el caso de los varones. Los varones todos acaban tarados mentalmente, desde su propio marido, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos están absolutamente tarados. Los hombres de los Buendía es una familia monster de la hispanidad, ya lo he dicho muchas veces. La descripción de la muerte de los personajes siempre se demora notablemente. La descripción de la muerte de Úrsula es muy silenciosa, es muy discreta, es como una lenta pavana española. Nadie supo a ciencia cierta si hablaba de lo que sentía o de lo que recordaba. Nótese la caricaturización muy digna, pero caricaturización al fin y al cabo del cuerpo de Úrsula Iguarán, que dice lo siguiente el narrador. Parecía una anciana recién nacida. La riqueza del oxímoron es muy clara, porque el tamaño de Úrsula es el tamaño casi de una persona que mide lo que mide una barra de pan común y corriente, una barra de pan cotidiana. Es decir, se quedó muy pequeñecida. Entonces parecía una anciana recién nacida. Amaranta, Úrsula y Aureliano la llevaban y la traían por el dormitorio, la acostaban en el altar para ver que era apenas más grande que el niño Dios, es decir, que el bebé del recién nacido, y una tarde la escondieron en un armario del granero donde hubieran podido comérsela las ratas. Un domingo de Ramos entraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en misa y cargaron a Úrsula por la nuca y los tobillos. Es decir, que jugaban con ella como si fuera un trapo. «Pobre tatarabuelita», dijo Amaranta a Úrsula, «se nos murió de vieja». Úrsula se sobresaltó. «Estoy viva», dijo. «Ya ves», dijo Amaranta a Úrsula, reprimiendo la risa, «ni siquiera respira». «Estoy hablando», gritó Úrsula. «Ni siquiera habla», dijo Aureliano, «se murió como un grillito». Es decir, que los niños se burlan lúdicamente, terriblemente de la tatarabuela. O sea, ¿qué tipo de sociedad es esta? Mientras eso sí, la otra estaba en misa, como una enferma mental, una absolutamente psicopatizada por el catolicismo. Entonces Úrsula se rindió a la evidencia. «Dios mío», exclamó en voz baja, «de modo que esto es la muerte». Inició una oración interminable, atropellada, profunda, que se prolongó por más de 2 días. De nuevo ese anglicismo, se prolongó durante más de 2 días. For 2 days. El traductor inglés lo tiene fácil. Y que el martes había degenerado en un revoltijo de súplicas a Dios y de consejos prácticos para que las hormigas coloradas no tumbaran la casa, para que nunca dejaran apagar la lámpara frente al daguerrotipo de Remedios. ¿Se acuerdan de Remedios Moscote, la hija del corregidor que se casó siendo una niña, en un ejemplo clarísimo de pederastia, con el Aureliano, con el que luego sería coronel Aureliano Buendía? Y para que cuidaran de que ningún Buendía fuera a casarse con alguien de su misma sangre, porque nacían los hijos con cola de puerco. Bien, pues este hijo con cola de puerco es el que les va a salir a estos 2 niñitos, Amaranta, Úrsula y Aureliano, que están jugando con el cuerpo empequeñecido, todavía vivo, con vida, de su tatarabuela Úrsula Iguarán. Así es como las cosas terminan. Aureliano II trató de aprovechar el delirio para que le confesara dónde estaba el oro encerrado, el oro de aquel San José que estaba cargado de lingotes. Pero otra vez fueron inútiles las súplicas. Cuando aparezca el dueño, dijo Úrsula, Dios ha de iluminarlo para que lo encuentre. Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontraría muerta de un momento a otro porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza. Estos fenómenos sobrenaturales siempre rodean al fallecimiento de uno de los grandes patriarcas o matriarcas de la familia. Que las rosas olían a quenopodio, que se le cayó una totuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. Son los fenómenos paranormales, los fenómenos
sobrenaturales propios de una literatura sofisticada o reconstructivista. Ya he dicho que no se puede buscar una interpretación científica a los hechos literarios, sino que hay que buscar a los hechos literarios siempre una explicación literaria. En una novela, una tormenta no tiene una explicación literaria, no tiene una explicación meteorológica, tiene una explicación literaria. No podemos explicar, en una novela no se puede explicar una tormenta desde criterios meteorológicos, solo se puede explicar desde criterios literarios. Explicar un acontecimiento atmosférico desde criterios meteorológicos en una novela es confundir, como diría Fernando del Carpio, el recto con las témporas, así de simple. Úrsula Iguarán amaneció muerta el Jueves Santo. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad por los tiempos de la compañía bananera, la habían calculado entre los 115 y los 122 años. Tengas en cuenta que Pilar Ternera, que es un poco mayor, suponemos, un poco mayor, o acaso contemporánea de Úrsula Iguarán, llega a cumplir 148 años por lo menos. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado, nótese la pasilla, que fue la pasiva, que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Este tipo de fenómenos de la naturaleza, insisto, se producen siempre que fallece alguien. Pero aquí nos encontramos con un episodio incluso más sobrecogedor dentro de lo que es una literatura sofisticada o reconstructivista. Uno de los episodios más impactantes y que sin embargo no ha sido objeto de muchas interpretaciones porque la crítica literaria no sabe qué hacer con él. Claro, cuando se encuentra con un fenómeno de esta naturaleza y no se sitúa a la obra literaria en la genealogía literaria que le corresponde, pues el crítico literario de turno no sabe cómo actuar, no sabe cómo enfrentarse a esto. Porque, insisto, la clasificación de las obras literarias dentro de una genealogía propia de una literatura primitiva o dogmática, de una literatura crítica o indicativa, de una literatura sofisticada o reconstructivista y de una literatura programática o imperativa, es absolutamente fundamental para saber cómo explicamos la sobrenaturalidad dada en los textos literarios. Y si no sabemos esto, vamos a estar confundiendo las coordenadas de interpretación de lo sobrenatural en la literatura. Aquí estamos, lo hemos dicho miles de veces, en una literatura sofisticada o reconstructivista donde los hechos sobrenaturales se explican por sí mismos. Dentro de la poética del realismo mágico, o fuera de ella, depende. El realismo mágico ya hemos dicho que es la sobrenaturalidad de hechos cotidianos dados en una sociedad donde el heroísmo es imposible, donde el ser humano no alcanza a protagonizar hechos heroicos, sino que la paranormalidad se sitúa en el ámbito doméstico, en el ámbito hogareño, y no fuera de él. No hay nada heroico, ¿no? Las crónicas de Indias no caben en 100 años de soledad. Estamos hablando las crónicas de Indias son de un mundo de héroes, no de un mundo de psicópatas. En definitiva, la deuda que tiene la novela moderna con la psicopatía es absolutamente fundamental. De hecho, hasta este punto podríamos llegar y decir que la novela del siglo XX es la novela de los psicópatas, arrancando esto ya con Dostoyevsky, básicamente. Dostoyevsky es el que inaugura el género de la novela de los psicópatas. No me vale decir que Cervantes, no. Los locos de Cervantes son locos fingidos, son locos artificiales, son locos de un extraordinario diseño para imponer una forma superior de racionalismo. Los locos de Dostoyevsky son enfermos mentales. Los locos de Cervantes no son enfermos mentales, no son psicópatas. Son personas enormemente inteligentes que desarrollan una estrategia de locura, una ingeniería de locura para alcanzar de esta manera una forma superior de racionalismo. Los locos de Dostoyevsky, los locos de la novela del siglo XX son enfermos mentales. Y hay una gran diferencia entre utilizar la locura como embellecedor del racionalismo a utilizar la locura como una patología, como una enfermedad mental que se utiliza como una forma decorativa para hacer atractiva la literatura a gentes que saben que nunca podrán llegar a pensar de manera tan inteligente como lo hicieron sus antepasados. Es lo que nos toca. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad daba 122 años. La enterraron en una cajita que apenas era más grande que una canastilla y apenas fue mucha gente porque hacía calor y los pájaros protagonizaban estos hechos en una secuencia claramente surrealista.
es aconsejable estudiar el surrealismo hispánico en 100 años de soledad. Al principio se creyó que era una peste. Las amas de casa se agotaban de tanto barrer pájaros muertos, sobre todo a la hora de la siesta, y los hombres los echaban al río por carretadas. Pero hay otro ejemplo más importante, que es el siguiente. Leo y luego interpretamos. El domingo de resurrección, ya muere un jueves santo, pero el domingo de resurrección, el centenario padre Antonio Isabel, el que fue sucesor del padre Nicanor Reina, afirmó en el púlpito que la muerte de los pájaros obedecía a la mala influencia del judío errante. Se apoya en la teoría de la conjuración mítica, que él mismo había visto la noche anterior. Esto fue como una especie de pantera que vieron en Granada hace poco y que era simplemente un gato negro cazando pájaros, pero bueno. Lo describió como un híbrido de macho cabrío cruzado con hembra hereje. Esto es muy fuerte. Macho cabrío cruzado con hembra hereje. Esto es más casi que el rabo de puerco. Una bestia infernal cuyo aliento calcinaba el aire y cuya visita determinaría la concepción de engendros por las recién casadas. Es decir, es un prodigio propio de los tratados de teratoscopia de la Edad Media o del Renacimiento. No fueron muchos quienes prestaron atención a su plática apocalíptica, porque el pueblo estaba convencido de que el párroco desvariaba a causa de la edad. Bueno, hoy día la gente desvaría en Facebook diariamente, y nadie atribuye las razones de estos desvaríos a la edad, porque además se trata de gente particularmente joven, a menos que ya supongamos que la gente entre 20 y 30 años pues tenga más problemas de desvaríos que el padre Antonio Isabel, casi ya centenario. Pero una mujer despertó a todos al amanecer del miércoles porque encontró unas huellas de bípedo de pezuña hendida. De bípedo, de pezuña hendida, no cuadrúpedo, sino bípedo. Eran tan ciertas e inconfundibles que quienes fueron a verlas no pusieron en duda la existencia de una criatura espantosa semejante a la descrita por el párroco, y se asociaron para montar trampas en sus patios. Es decir, no, parece que no hay fuerza de orden público, que son los vecinos los que toman la iniciativa, ¿no? Fue así como lograron la captura, porque de hecho lo capturan, es decir, sabemos de quién es. Sabemos quién es. 2 semanas después de la muerte de Úrsula, Petra Cotes y Aureliano II despertaron sobresaltados por un llanto de becerro descomunal que les llegaba del vecindario. Un llanto descomunal, de un becerro descomunal. La hipálaje apela al llanto, pero no se desprende del becerro. Que les llegaba del vecindario. Cuando se levantaron, ya un grupo de hombres estaba desensartando al monstruo de las afiladas varas que habían parado en el fondo de una fosa cubierta con hojas secas y habían dejado de berrear. Pesaba como un buey, a pesar de que su estatura no era mayor que la de un adolescente, y de sus heridas manaba una sangre verde y untuosa. Verde y untuosa. Tenía el cuerpo cubierto de una pelambre áspera, plagada de garrapatas menudas. Nótese el realismo que confiere el narrador a la escena, es decir, hasta una criatura mitológica o pseudomitológica tiene garrapatas. Esto es propio de la desmitificación, ¿no? Es decir, es propio de una literatura desmitificadora dentro del realismo mágico. O sea, le ha puesto hasta garrapatas. ¿Se imaginan una criatura mitológica de la Ilíada con garrapatas? Pues, tenía garrapatas menudas, garrapatas menudas, y el pellejo petrificado por una costra de rémora, pero al contrario de la descripción del párroco, sus partes humanas eran más de ángel valetudinario que de hombre, es decir, de ángel ya consumido, de ángel venido a menos, de un vejestorio angelical, porque las manos eran tersas y hábiles, o sea, no tenía pezuñas, las extremidades superiores no eran pezuñas, sino manos. Entiendo que manos, porque aquí dice manos, eran manos, y que nadie me venga diciendo, no, es que también se llaman manos a las pezuñas de las vacas. Sí, bueno, ya lo sabemos eso, ¿no? Sus manos eran tersas y hábiles, pero claro, si hay pezuñas de vacas tersas y hábiles, pues, en fin. Los ojos grandes y crepusculares, y tenía en los omoplatos los muñones cicatrizados y callosos de unas alas potentes. Nótese el detallismo, ¿no? Es decir, los muñones de unas alas potentes, es como si fuera un ángel maligno venido a menos.
como si hubiera salido del Lost Paradise, ¿no? Del paraíso perdido de Milton. Callosos de unas alas potentes que debieron ser devastadas con hachas de labrador, es decir, como si, vamos, lo hubieran amputado, ablativamente, lo hubieran sometido a la ablación aviar, había que llamar esto, la amputación de las alas. Lo colgaron por los tobillos en un almendro de la plaza, para que nadie se quedara sin verlo, y cuando empezó a pudrirse lo incineraron en una hoguera, porque no se pudo determinar si su naturaleza bastarda era de animal para echar en el río o de cristiano para sepultar. Nunca se estableció si en realidad fue por él que se murieron los pájaros. Aquí hay un giro francés. La frase correctamente en español escrito sería: nunca se estableció si en realidad por él se murieron los pájaros. Pero si en realidad fue por él que se murieron los pájaros, esto es un galicismo completo. Se murieron los pájaros, pero las recién casadas no concibieron los engendros anunciados, ni disminuyó la intensidad del calor. Quiere decirse que ninguno de los presagios se cumplió. Estos prodigios, este prodicere, están en el lugar de un anuncio, están en el lugar de lo que se dice. Esta criatura, propia de un tratado teratoscópico, de monstruos en definitiva, no tiene más explicación que la que da el propio narrador. ¿No? Es decir, tiene la misma explicación que puede tener el hecho de que alguien viva 148 años, de que alguien ascienda por los aires hacia arriba, sea el cielo para los creyentes, sea la exosfera para los meteorólogos. Pero esto no tiene una explicación ni científica ni metafísica. No se puede dar a los hechos literarios una explicación científica ni una explicación metafísica, sino que esa explicación científica o metafísica tiene que reinterpretarse literariamente, de la misma manera que no se puede dar una explicación médica a algo que ocurre en la literatura, sino que hay que darle una interpretación literaria a un relato médico que se objetiva en la literatura, que son cosas completamente diferentes. Nadie aprende ginecología leyendo Tiempo de silencio. O sea, nadie aprende a enfrentarse a una peritonitis leyendo el capítulo 30 de La Regenta. Es decir, este tipo de cosas son diferentes, son de otra manera, se gestionan de otro modo, ¿no? La historia, la medicina, la meteorología dejan de ser historia, medicina y meteorología cuando forman parte de la fábula de una obra literaria, cuando forman parte de la fabulación literaria, es decir, cuando forman parte de la ficción, ¿no? Eso es algo que tenemos que asumir y que aceptar, porque si no, no estamos sabiendo lo que es la literatura, estamos dedicándonos a otra cosa. Más muertes. Rebeca, ¿se acuerdan de Rebeca? Rebeca, aquella chiquilla que venía con los huesos de sus antepasados en un saco, haciendo cloc, cloc, y que los patriarcas, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, criaron como si fuera su propia hija, y que se acabó casando con su hermanastro José Arcadio, y bajo el odio de Amaranta sobrevive a la propia Amaranta. Pues esta mujer muere ahora todavía, con la cabeza pelada por la tiña y el pulgar metido en la boca, como siempre hizo desde que era pequeña. Estos sobrenaturalismos intimidatorios se mantienen hasta el final en un estado de degradación absoluto. Es decir, estas gentes viejas, en lugar de morirse en la plenitud de los oropeles de su tiempo, mueren abandonados, completamente abandonados, mueren peor que los ancianos en las residencias, agotados por el COVID-19. Es decir, mueren desolados totalmente, sin una sociedad política que los ampare. Nótese que en Macondo hay cementerio, pero no hay hospital. En Macondo no hay hospital, en toda la plenitud que ha tenido Macondo no hay un hospital en Macondo. No hay residencias de ancianos en Macondo, ¿no? Las residencias de ancianos han venido sobre todo del mundo anglosajón, del mundo protestante, pero los hospitales no, los hospitales han venido de cualquier civilización mínimamente desarrollada. Pero en Macondo no se da este desenlace. Hay cementerio, hay de todo, hay hasta escuela, pero no hay hospital. No hay hospital. Y esta gente muere abandonada, muere en sus casas, pero abandonada, no cuidada, sino abandonada. La desidia de la gente contrastaba con la voracidad del olvido, hasta el extremo de que por esos tiempos, en un nuevo aniversario del Tratado de Neerlandia, llegaron a Macondo unos emisarios del presidente de la República para entregar por fin la condecoración varias veces rechazada por el coronel Aureliano Buendía. A buenas horas mangas verdes, como se solía decir esto, ¿no? Y se decía mangas verdes porque los cuadrilleros de la Santa Hermandad tenían mangas verdes y siempre llegaban tarde. A buenas horas llegaban estas mangas verdes. El problema de la voracidad del olvido
es un problema que acecha terriblemente a la hispanidad en nuestro tiempo, porque la hispanidad ha reemplazado el conocimiento de la historia por la recreación ideológica de la memoria, por la galvanización ideológica de la memoria. Entonces, cuando reemplazamos el conocimiento de los hechos históricos por la exaltación ideológica de la memoria, estamos eclipsando en el olvido otros hechos igualmente importantes. No podemos reemplazar la historia por la memoria, porque la memoria es un ejercicio completamente subjetivo de hechos vividos personalmente, Hablar de memoria histórica es lo mismo que hablar de inteligencia emocional. Es decir, toda la inteligencia es emocional porque todas las emociones son inteligibles. Si experimentamos emociones que no son inteligibles, entonces no sabemos lo que estamos experimentando. Por eso no podemos establecer una dicotomía entre el sentimiento y la razón, porque el sentimiento y la razón son experiencias que lleva a cabo un sujeto, un cuerpo humano, que siente y que piensa a la vez. Es decir, que es que no es disociable el pensamiento del sentimiento. Otra cosa es que podamos en un contexto determinado, en una situación determinada, aislar un determinado sentimiento y aislar un determinado pensamiento. No hay que confundir esto con objetividad y subjetividad. Evidentemente que los sentimientos son objetivos. ¿Cómo no es posible objetivar un sentimiento? Por supuesto que es posible objetivar el sentimiento de los celos, de la piedad, del odio, del miedo, del pavor o del horror. Claro que es perfectamente posible objetivar un sentimiento, como es perfectamente posible subjetivar unas razones y una argumentación. Para eso está la sofística. Por lo tanto, el error consiste en separar, en disociar de manera absolutamente radical, en romper la relación entre lo sensible y lo inteligible. Pero lo sensible y lo inteligible es indisociable desde el momento en que hay un ser humano que es quien ejecuta los sentimientos y quien interpreta inteligiblemente los sentimientos que experimenta y quien somete al sentimiento cualquier tipo de juicio que esté haciendo, por muy subjetivo que este juicio pueda ser, que siempre puede alcanzar gradaciones de objetividad, eso por completo. Pero ya digo, lo peor que le puede ocurrir a una civilización es que reemplace el conocimiento de la historia por la exaltación ideológica de la memoria, porque en ese caso lo que está es destruyendo el conocimiento de sí mismo. Y esta frase, la voracidad del olvido es algo que está aquejando enormemente a la hispanidad. Y por la voracidad del olvido fue posible inocular el germen de la leyenda negra que ha devastado enormemente la confianza de los hispanos en sí mismos. Ha devastado la confianza de los hispanos en sí mismos, y si no hubiera sido por la leyenda negra, no habría sido posible legitimar una figura tan nociva y tan perversa como fue la figura de Simón Bolívar, que más que un libertador fue el esclavizador crónico, hasta que no sea posible liberarse de estas consecuencias, de Hispanoamérica. Es decir, si Hispanoamérica ha quedado hipotecada por la banca anglosajona, ha sido gracias a Simón Bolívar. Ha sido gracias a Simón Bolívar, en definitiva. Él ha sido el responsable del hundimiento de Hispanoamérica. Esos sueños de unidad de Hispanoamérica no han quedado reducidos más que a la división de Hispanoamérica, al feudalismo de Hispanoamérica. Y esto es algo que está padeciendo España actualmente y que está padeciendo toda Europa occidental. La disolución del Estado, la destrucción del Estado y el reemplazo del Estado por unidades populistas que realmente no remiten más que a una disolución de estructuras estatales para convertir a toda la civilización occidental en una suerte de Macondo, en definitiva. No solo España, sino Macondo. A mí que los demás se conviertan en Macondo me importa un pito, abiertamente. Que Inglaterra se convierta en Macondo es algo que me resulta absolutamente indiferente. Que Alemania, que Francia se convierta en Macondo es algo que me resulta absolutamente indiferente. Y que Estados Unidos se convierta en Macondo es algo que me resulta por completo indiferente. Pero que la hispanidad se convierta en Macondo es algo a lo que me niego. Es algo a lo que me niego abiertamente. Es algo a lo que me niego abiertamente. Para que las cosas queden claras. También por esta época volvieron los gitanos. Vuelven los gitanos como en los tiempos de Melquíades, pero resulta que los gitanos descubren que a la población se la puede engañar tan fácilmente como se la engañaba en los primeros momentos de Macondo. Es decir, que la gente se sorprende de ver una dentadura postiza, que la gente se sorprende de ver un imán, que la gente se sorprende de ver cualquier tipo de invento común y corriente. Es decir, han perdido incluso la tecnología, han perdido el conocimiento de la tecnología del que dispusieron en un determinado momento.
Es decir, que han vuelto a un tercer mundo semántico. No porque el trayecto sea circular, es que no es un trayecto circular. El triángulo no tiene una dimensión circular. El triángulo, en definitiva, asciende para descender después a una situación tan lamentable como la primigenia. Lo que ocurre es que de la primigenia se partía. Y ahora mismo lo que se ha experimentado es una involución, es un retroceso, en definitiva. La circularidad implica que tal vez volviéramos de nuevo a recuperar el bienestar perdido, pero es que aquí no se recupera, porque no hay ninguna circularidad, hay un punto y final. La novela no comienza donde termina, la novela acaba, concluye en un momento dado en el nihilismo absoluto, en la destrucción definitiva y completa de Macondo, que esperemos no sea la destrucción definitiva y completa de la hispanidad. A la muerte de Úrsula, la casa volvió a caer en un abandono del cual no la podrían rescatar no siquiera una voluntad tan resuelta y vigorosa como la de Amaranta Úrsula, que muchos años después, siendo una mujer sin prejuicios, alegre y moderna, con los pies bien asentados en el mundo, abrió las puertas y ventanas para espantar la ruina, restauró el jardín, exterminó las hormigas coloradas que ya andaban a pleno día por el corredor y trató inútilmente de despertar el olvidado espíritu de hospitalidad. Pero fracasó, como lo veremos en su momento. No solo se negó a abrir las puertas y ventanas Fernanda del Carpio cuando pasó el viento árido, sino que hizo clausurar las ventanas con crucetas de madera, obedeciendo a la consigna paterna de enterrarse en vida. Esta es la figura que replica en Cien años de soledad la imagen de Bernarda Alba, es decir, cuando alguien fallece, la sucesora cierra herméticamente de nuevo la casa, como una nueva Bernarda Alba, insisto, es decir, sepulta en vida a los supervivientes. El caso es que Amaranta Úrsula, con los pocos ahorros que tiene su padre, Aureliano II, va a estudiar a Bruselas. Regresará más adelante, en unas condiciones que examinaremos, para engendrar al último buen día con rabo de cerdo, resultante de su cópula con su sobrino Aureliano. Pero eso ya es una cuestión que lo tendremos que ver más adelante. Lo cierto es que esta chiquilla se va a ampliar a estudios a Bruselas. Nótese cómo se mira a Europa, ¿no? ¿Cómo se mira a Europa? Bueno, pues por ir a ampliar estudios a Bruselas, después acabó engendrando un cerdito, un rabito de cerdo. Muy bien. Eso es, para hacer esos viajes no hacen falta tales alforjas. Aureliano, el niño, el que será el padre del rabito de cerdo, sigue su vida silvestrada completamente, pero tiene como maestros, ridículo maestro, a un psicópata. Tiene como maestro a un psicópata que es José Arcadio II, totalmente psicopatizado por la imagen del tren de los muertos, del tren de los más de 3.000 muertos, ejecutados por sus compatriotas colombianos a instancias de los gringos, sus patriotas del presunto estado de Macondo, no quiero decir Colombia. Nadie supo en qué momento terminó vinculado a José Arcadio II por un afecto recíproco. Aureliano II descubrió esa amistad mucho tiempo después de iniciada. Ocurrió un día en que alguien se lamentó en la mesa de la ruina en que se hundió el pueblo cuando lo abandonó la compañía bananera. Sí, aquí somos muy enemigos del comercio, en algunos casos, pero no somos capaces de generar una alternativa a los enemigos del comercio. Y luego viene Antonio Escotado escribiendo un libro sobre la imagen de la leyenda negra española. Bien. Y hay que corregirle, claro. Su punto de vista, contrario a la interpretación general, era que Macondo fue un lugar próspero y bien encaminado, hasta que lo desordenó y lo corrompió y lo exprimió la compañía bananera, cuyos ingenieros provocaron el diluvio como un pretexto para eludir compromisos con los trabajadores. Y esa es la razón, esa es realmente la razón de la obra, no tiene más misterios. Es decir, la obra interpreta que la tormenta provocada por la meteorología fue a su vez generada por los gringos, porque los gringos tenían los recursos, se advirtió, para provocar cambios climáticos. Cambios climáticos. Es una pena que tal vez sean ellos, según la mitología contemporánea, los que hayan provocado un cambio climático de la naturaleza actual, cuando en realidad lo que ha ocurrido siempre son cambios climáticos. Lo único que sería una alteración sería instaurar una parálisis climática, no un cambio climático, pero bueno. Pero nótese lo que dice la crítica en este punto.
Dice un crítico: esta interpretación del diluvio, dada por Aureliano, por el pequeño Aureliano, confirma la que propuse yo como crítico literario antes, dice el crítico literario. Entonces vamos a ver qué es lo que propuso el crítico literario. Mire, página 433, nota 34. Entonces vamos a la página 433, a la nota 34, y vamos a ver qué fue lo que propuso el crítico literario, que no dice la novela que propone el crítico literario, ¿no? La plaga del diluvio, que aquí empieza, había sido anunciada, otro que también usa la pasiva, implícitamente cuando dijo el narrador que los gringos, dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, modificaron el régimen de lluvias. Sí, esto lo sabe cualquiera que haya leído ese capítulo. Y nosotros lo hemos comentado aquí. No creo, como, y aquí voy a decir quién lo dice, Ricardo Gullón. No creo, como Ricardo Gullón, que el diluvio representa, aquí no sé por qué utiliza un presente de indicativo cuando debería ser un presente de subjuntivo, pero bueno, que el diluvio represente, debería decir, pero en realidad dice representa, confunde el indicativo con el subjuntivo. Bien. Bueno, para Ricardo Gullón, el diluvio este representa la cólera de Dios, la cólera del Creador y la protesta de la naturaleza contra los gringos usurpadores de sus poderes. Bueno, yo no he visto mayor ingenuidad, lo tengo que reconocer que no he visto mayor ingenuidad en la interpretación de 100 años de soledad. He visto muchas ingenuidades y cosas, declaraciones realmente desaforadas. Pero considerar que las lluvias que tienen lugar en 100 años de soledad se deben a la cólera de Dios y a la protesta de la naturaleza, estos son los mitos metafísicos de la causa primera y el mito de la naturaleza contra los gringos usurpadores de sus poderes. O sea que los gringos tienen poderes que usurpan los poderes de Dios y los poderes de la naturaleza. Bueno, hombre, esto ya no se puede tomar en serio. O sea, y esto es la crítica literaria que se ocupa de 100 años de soledad. Esto es lo que se enseña en las universidades oficialmente y por ahí. Muy al contrario, el diluvio es convocado por el señor Brown. O sea, aquí la pasiva, nada. O sea, en lugar de decir muy al contrario, es el señor Brown quien provoca el diluvio, quien convoca el diluvio, dice el diluvio es convocado por el señor Brown. Es decir, que aquí, o sea, utilizan palabras en español con gramática inglesa. Es la coartada ideal y cómplice de los norteamericanos para irse de Macondo. Sí, es así. Es así, pero esto no es que se lo invente el crítico, es que esto lo dice el texto. Es que los críticos cuando dicen algo, dicen aberraciones en relación a lo que dice la novela. Es que yo creo que Gabriel García Márquez realmente tuvo que morirse de risa leyendo lo que escribieron sobre su novela. Es que es para morirse de risa, realmente. O sea, yo si fuera García Márquez, vamos, diría que la mayor satisfacción que me provocó 100 años de soledad, y de hecho es lo que ocurre sin ser yo Gabriel García Márquez, ha sido leer las tonterías que escribe la crítica literaria sobre esa novela. O sea, más divertida que la novela es la crítica literaria que escriben los críticos sobre la novela, porque es, es como el papel del bufón en el teatro del siglo de oro español, es como el papel del chistoso, que a veces tiene gracia o a veces da pena. Pero vamos, es como la crítica literaria de 100 años de soledad, es la banda sonora humorística de 100 años de soledad, es de risa, y yo de hecho me río de ella abiertamente, pero abiertamente. Pero bien, el niño, Aureliano, el pequeño Aureliano, hablando con tan buen criterio, cito al narrador, que a Fernanda le pareció una parodia sacrílega de Jesús entre los doctores, entre los fariseos, ¿no? El niño describió con detalles precisos y convincentes cómo el ejército ametralló a más de 3.000 trabajadores acorralados en la estación y cómo cargaron los cadáveres en un tren de 200 vagones y los arrojaron al mar. Eso fue lo que realmente ocurrió y que todos silenciaron. El niño lo sabe porque el psicópata, enloquecido ya de primero capataz, después líder sindical y por último cobarde, José Arcadio II, le contó. Convencida, como la mayoría de la gente, de la verdad oficial de que no había pasado nada, Fernanda se escandalizó con la idea de que el niño había heredado los instintos anarquistas del coronel Aureliano Buendía y le ordenó callarse. Aureliano II, en cambio, reconoció la versión de su hermano gemelo. En realidad, a pesar de que todo el mundo lo tenía por loco, José Arcadio II era en aquel tiempo el habitante más lúcido de la casa. Bien. Si José Arcadio II era entonces el habitante más lúcido de la casa, ¿cuán de chiflados estaban los demás? Porque evidentemente el loco puede tener razón, pero eso no atenúa su patología. Claro, que un loco diga la verdad no quiere decir que no esté loco, quiere decir que los cuerdos son cobardes.
Esa es la diferencia. Es decir, las verdades del loco no ponen de manifiesto su racionalismo, ni ponen de manifiesto su cordura, ponen de manifiesto la cobardía de los cuerdos. Esa es la cuestión, eso es lo más importante. Es decir, entonces, claro, no es que el loco razone mejor que los cuerdos, es que los locos dejan a los cuerdos con el culo al aire al mostrarlos cuán cobardes son. Esa es la cuestión, o sea, ese es el problema, ese es el gran problema de los locos, que en definitiva revelan la cobardía de los cuerdos. Es decir, cuando hay que apelar a la locura para decir las verdades, es porque los cuerdos son unos cobardes. Y esa es la cuestión. Entonces, no es que José Arcadio II era en aquel tiempo el habitante más lúcido de la casa, pues ¿cómo son los demás? Lo que ocurre es que los demás son unos degenerados, son unos cobardes, son unos vagos y son unos mentecatos, y son unos amancebados con la versión oficial, a la que no se enfrentan. Y el cuerdo es un impotente que lo único que hace es repetir, como una monodia, el impacto de la imagen que vio, que lo hizo enloquecer definitivamente, en la impotencia, y finalmente en la cobardía como todos los demás. Lo que ocurre es que ante la falta del sentido del pudor, del que le inviste la locura y la psicopatía que padece, dice cosas que los cuerdos por cobardes se callan, en definitiva. Ya digo que la locura lo único que hace es no mostrar un racionalismo, sino desnudar la cobardía de los cuerdos. Eso es en definitiva lo que ocurre con esta cuestión, ni más ni menos, ni más ni menos. Es decir, es que los cuerdos con frecuencia son cobardes. La mayor parte de los cuerdos son unos cobardes absolutos. Otra cosa es que los cementerios estén llenos de valientes. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. No solo los cementerios están llenos de valientes. No solo los cementerios están llenos de valientes. También hay lugares en este mundo donde habitan los vivos y también hay valientes. Otra cosa es que la democracia haya proscrito hace mucho tiempo cualquier forma de valentía y cualquier forma de heroísmo. Enseñó al pequeño Aureliano, José Arcadio, el psicopático, enseñó al pequeño Aureliano a leer y a escribir, cosa que no le enseñaron los demás. Lo inició en el estudio de los pergaminos y le inculcó una interpretación tan personal de lo que significó para Macondo la compañía bananera, que muchos años después, cuando Aureliano se incorpora al mundo, había de pensarse que contaba una versión alucinada, porque era radicalmente contraria a la falsa que los historiadores habían admitido y consagrado a los textos escolares. Bien, es lo mismo que ha ocurrido con la leyenda negra. Es decir, se ha estudiado oficialmente una historia falsificada, escrita por ingleses, alemanes y franceses, de la historia de la hispanidad. No hablo de la historia de España, hablo de la historia de la hispanidad. La historia de España no se puede disociar de la historia de la hispanidad y de la historia de Hispanoamérica. Y esto es lo que les ha ocurrido a muchos españoles y a muchos hispanoamericanos, que cuando se incorporan al mundo, había de pensarse que contaban una versión alucinada, porque eran radicalmente contraria esa versión a la falsa que los historiadores habían admitido y consagrado en los textos escolares. Eso es lo que ha ocurrido con la leyenda negra hasta que la señora María Elvira Rocabarea escribe un libro como Fracasología, escribe un libro como Imperiofobia, leyenda negra, o hasta que el señor Juderías hace lo propio con la leyenda negra, o hasta que Pardo Bazán hace lo propio contra la leyenda negra, o hasta que Iván Vélez hace lo propio contra la leyenda negra, o hasta que Gustavo Bueno escribe España frente a Europa, o hasta que Pedro Insua escribe 1492, etcétera, etcétera. Y luego se incorpora también Estanislao Jorge Paine con su obra Defensa de España, más discretita, pero bueno, también está lo suyo. Y luego hay otros como Antonio Escotado que siguen tocando el bajo continuo de la España negro legendaria y enemiga del comercio. O sea, 3 tomos para darle la razón precisamente a los enemigos de la hispanidad cuando no tienen ninguna razón que recibir, y aún menos Antonio Escotado ninguna razón que darles. Pero repito esto porque esto es algo que la hispanidad tiene que sacudirse, es decir, la interpretación histórica hecha por sus enemigos de su propia historia. Había de pensarse que contaba una versión alucinada porque era radicalmente contraria a la falsa que los historiadores habían admitido y consagrado en los textos escolares. A ver cuándo se enteran en Hispanoamérica, a ver cuándo se enteran también aquí en la España peninsular, que la historia
de nuestro país, de nuestros países, de nuestra hispanidad, no es la que han escrito los ingleses, los franceses, los alemanes o incluso los norteamericanos. Esa es la historia de ellos, no la nuestra. Y con tanto revisionismo histórico convendría que los historiadores de nuestra historia escribieran la realidad contra la de ellos. Lo mismo ocurre con la filología y con la literatura española, pero ahí han mordido más en piedra dura, han tenido más complicación, porque la literatura española no se ha dejado putear tanto como los historiadores, que en lugar de defender la historia de España han pactado con el enemigo para servir de caja de resonancia a sus mentiras, es decir, a sus propagandas, que como diría Rocabarea, es la forma de gestionar la mentira. La propaganda es la forma de gestionar la mentira. En definitiva, José Arcadio II hace algunos intentos por interpretar, hace exégesis, hace filología psicopática para interpretar los manuscritos de Melquíades, y de esto nos ocuparemos más adelante, en los momentos siguientes. Ahora estamos ya en el punto que supone una cita con la muerte por parte de los gemelos de José Arcadio II y de Aureliano II. Aureliano II se encuentra mal de salud, y va a morir prontamente. Es posible que muera de un cáncer de garganta, un cáncer de cuerdas, un cáncer de faringe, un cáncer de laringe, un cáncer de la garganta. Es posible, no se habla de cáncer en ningún momento, se habla de un cangrejo que le atenaza la garganta, de terrible dolor de garganta, pierde la voz. Yo no sé suficiente medicina para dar diagnósticos a esto, pero no es necesario interpretar médicamente la muerte de un personaje, no le podemos hacer la autopsia a Aureliano II. Es decir, a Aureliano II visita a Pilar Ternera y le dice cómo puede curarse de este malestar. Ya no hay médicos en Macondo, o sea, tiene que ir a la pitonisa, tiene que ir a la hechicera de la familia. Ignorante él que Pilar Ternera es su bisabuela. La inquebrantable abuela, que había llegado a los 100 años al frente de un burdelito clandestino, es decir, en Macondo no hay más que burdeles, no hay apenas escuelas, no hay sociedad política, no hay ayuntamiento, no hay órganos políticos, no hay ni corregidor, no hay absolutamente nada, pero hay burdeles, es lo único que queda de Macondo, es un enorme burdel. No confió en supersticiones terapéuticas, sino que consultó el asunto con las barajas, que es la mayor forma de superstición que puede haber. El caso es que 6 meses después del enterramiento de una gallina, porque había que enterrar una gallina para conjurar el mal de la garganta, Aureliano II despertó a medianoche con un acceso de tos y sintiendo que lo estrangulaban por dentro con tenazas de cangrejo. Esto es lo que ha hecho pensar a muchos críticos que un cangrejo tiene un cáncer, ¿no?, en la garganta. Bueno, pues tendrá un cáncer en la garganta. Se muere. Fue entonces cuando comprendió que por muchos pesarios mágicos que destruyera y muchas gallinas de conjuro que remojara, la única y triste verdad era que se estaba muriendo. No se lo dijo a nadie. Hacía conmovedores esfuerzos por parecer alegre, simpático, locuaz, pero bastaba verle el sudor y la palidez para saber que no podía con su alma. Y la gente se muere, pero es que no tiene ni médicos, ni tiene hospitales, no tiene absolutamente nada. Es un deterioro, eso no puede ser el final de la hispanidad, eso no puede ser el final de Venezuela. No puede ser el final de Cuba, o sea, tiene que haber algo más allá, tiene que haber algo más allá de toda esta situación. La voz se le iba llenando de notas falsas, se le fue destemplando y terminó por apagársele en un ronquido de perro, pero todavía tuvo voluntad para no dejar que decayera la expectativa por los premios en el patio de Petra Cotes. Es decir, estos siguen vendiendo rifas, como apareció Petra Cotes en los carnavales vendiendo rifas, pues lo mismo. Amaranta Úrsula se va a Bruselas, él le paga los viajes y los estudios allí. José Arcadio II conversaba con Aureliano en el cuarto de Melquíades y allí se muere. Luego se fue de bruces sobre los pergaminos y murió con los ojos abiertos. En ese mismo instante, en la cama de Fernanda, se cumplió su promesa, en la cama de Fernanda, en la cama de su mujer legítima, la psicópata católica Fernanda del Carpio, su hermano gemelo llegó al final del prolongado y terrible martirio de los cangrejos de hierro que le carcomieron la garganta. Allí mueren los dos gemelos, los dos hermanos gemelos. En el mismo periodo, en el mismo capítulo, podríamos decir que la hipertatarabuela y Úrsula Iguarán mueren los dos gemelos. Nótese la circunstancia macabra en la que se produce el enterramiento. En cumplimiento de su promesa, Santa Sofía de la Piedad, la madre de los dos gemelos, uno de los personajes más abandonados, más olvidados en 100 años de soledad,
degolló con cuchillo de cocina el cadáver de José Arcadio II para asegurarse de que no lo enterraran vivo. Es decir, es una promesa que le había pedido su hijo. Y la madre lo cumple, ese ritual. Los cuerpos fueron puestos en ataúdes iguales, nueva pasiva. En lugar de decir los cuerpos se pusieron en ataúdes iguales, se utiliza la pasiva anglosajona, los cuerpos fueron puestos en ataúdes iguales. Y allí se vio que volvían a ser idénticos en la muerte, como lo fueron hasta la adolescencia. Los viejos compañeros de parranda de Aureliano II pusieron sobre su caja una corona que tenía una cinta morada con un letrero: «Apártense vacas, que la vida es corta». Era el lema que repetía constantemente Aureliano II en la época de despilfarro y de derroche y de galvanización de la naturaleza, donde los animales parían constantemente y se multiplicaban las crías. Apártense vacas, que la vida es corta. Fernanda se indignó tanto con la irreverencia que mandó tirar la corona en la basura. En el tumulto de última hora, los borrachitos tristes que lo sacaron de la casa confundieron los ataúdes y los enterraron en tumbas equivocadas. Así termina el capítulo. Los enterraron en tumbas equivocadas, pero acertaron, porque los gemelos de pequeños se habían intercambiado sus esclavas, sus signos que permitían identificarlos, y ellos mismos se cambiaron el nombre, de manera que el que se llamó oficialmente Aureliano II era en realidad el que en un comienzo se llamó José Arcadio, y al revés. Y de hecho su comportamiento fue propio, el de José Arcadio II fue propio de un líder de masas como el coronel Aureliano Buendía, y el llamado Aureliano II tuvo un comportamiento propio como el de José Arcadio, amigo de la caza, de las parrandas y de los excesos. Lo cierto es que nótese, y subrayo esto que no es baladí, nótese que Macondo no tiene hospital. Macondo nunca tuvo hospital, pero en los últimos momentos de su trayectoria, cuando ya Macondo se descompone completamente de toda posibilidad de articularse en una sociedad política, porque es ya una sociedad que desprendida de Estado, que huérfana de Estado, que huérfana de una España, lo convierte en algo completamente tribal, donde en lugar de médicos hay hechiceros, donde en lugar de colegios hay grupos de alumnos que se apelotonan en torno a alguien que les da unas clases, donde la gente se recluye a fermentar sus psicopatías cada vez más terriblemente, donde la locura no es una forma superior de racionalismo, sino una forma de vencer la cobardía delatada por parte de los cuerdos que son incapaces e impotentes, donde entre tanta negligencia, como advierte Úrsula Iguarán, no se puede sobrevivir. Eso es Macondo. Ese es el final que la hispanidad debe evitar, y esa es la lección de 100 años de soledad. En una época como la nuestra, donde las gentes todavía no han interiorizado el fracaso de la democracia y donde es necesario articular una nueva fórmula de gobierno para organizarse políticamente, una nueva fórmula de gobierno que no puede ser la democracia, porque insisto, la democracia ha fracasado, y donde China tomará el relevo en la hegemonía política porque el protestantismo, que ha hecho de la democracia una democracia posmoderna total y rotundamente fracasada, no tiene ya ninguna salida. Insisto, donde China impondrá el nuevo orden político, la única forma de supervivencia de la hispanidad es resultar lo suficientemente atractiva, seductora y valiosa como para que un poder como el chino, en lugar de destruirla, la asuma como un referente. Igual que Grecia fue un referente de Roma.